Buenos días, iglesia. Bienvenidos un domingo más. Y como cada domingo, vamos a tomar tiempo para alabar a nuestro Señor. Toma tiempo ahí desde tu hogar para cantar a Dios y ponerle la posición de la cual Él es digno. Y dile así: tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es vida eterna. Vivo por ti, por tu verdad. Y que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Y donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Vamos con tus palmas desde ahí, desde tu hogar. Y dile así al Señor: Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Y que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Y donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Nuestro deseo cada día debe ser conocer y amar más a nuestro Señor. Y dile así: Señor, Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Y desde tu hogar, vivo por ti, por tu verdad. Te anhelo a ti y a tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Y donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Y que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Y donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de
Vamos a cantar grito sana ahí desde tu hogar. Al Rey de gloria y luz cantamos, al único hacedor de vida. Las puertas Él abrió, te adoramos a ti, así es. Al ver lo que el amor ha hecho, con sangre nos compró, Él salva, la cruz ya venció, te adoramos a ti. Grita, grita, Hosana, Jesús es quien salva. Grita, Hosana, la muerte venció, pelea la vale, Hosana. Muy bien, así es. Perdonó y encontró al perdido, la muerte derrotó, Él vive, los santos clamarán, te adoramos a ti. Grita ahí desde tu hogar, grita, Hosana, Jesús es quien salva. Grita, Hosana, la muerte venció, pelea la vale, Hosana. Muy bien, grita, grita, Hosana, Jesús es quien salva. Grita, Hosana, la muerte venció, pelea la vale, Hosana. Muy bien, ese poder, ese poder que la piedra removió, ese poder vive en nosotros hoy. Jesucristo, tu nombre cantaré, no hay otro más. Ese poder que la tierra removió, ese poder vive en nosotros hoy. Jesucristo, tu nombre clamaré, no hay otro más. Grita, Hosana, Jesús es quien salva. Grita, Hosana, la muerte venció, y pelea la vale, Hosana. Muy bien, grita, grita, Hosana, Jesús es quien salva. Grita, Hosana, la muerte venció, y pelea la vale, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. En medio de todo lo que está sucediendo, es importante tener un fundamento en nuestras vidas. Si eres creyente, fundamento es Cristo. Si es la primera vez que escuchas un servicio como hoy, Cristo quiere ser esa fortaleza de tu vida. Quiere ser nuestra roca, quiere ser tu roca. Vamos a cantar esto juntos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Una vez más, todos juntos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Si es, cántale conmigo, en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, su gracia, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, así es. Justificado por la fe, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Jesús una vez más, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cántalo conmigo una vez más. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Amén. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarás. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda
Iglesia y amigos, nuevamente bienvenidos a un mensaje más de nuestra serie El pueblo de Dios en tiempos difíciles. Hoy vamos a ver cómo debemos responder en tiempos donde Dios está juzgando a este mundo. Sucedió en el tiempo de Noé con el diluvio, sucedió en tiempos de Sodoma y Gomorra, sucedió en tiempos del profeta Jonás y la ciudad de Nínive, y sucederá un día cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a esta tierra. Muchas personas dicen que la pandemia del COVID-19 es un castigo de Dios, es un juicio de Dios, y que este juicio cambiará de manera amplia nuestra vida en lo social, en lo sanitario y en lo económico. Y aunque no puedo yo asegurarte qué es y los motivos por los cuales Dios está trabajando de esta manera a través de esta pandemia, sí sé que Dios está en control de esto, sí sé que Dios ha permitido este tiempo de pandemia, y nosotros debemos, como pueblo de Dios, entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de mucha convulsión, de mucha inestabilidad, de muchos cambios, de muchos problemas sociales, de muchas pandemias, de muchas epidemias. Y como pueblo de Dios, y tú, amigo, que temes a Dios, que quieres conocer de Dios, debes entender que de vez en cuando Dios trae juicio sobre la tierra y Él desea que nosotros sepamos cómo reaccionar. Por eso el mensaje de hoy se ha titulado Los juicios de Dios sobre el mundo. Y para eso estaremos viendo el pasaje bíblico de las plagas que Dios trajo sobre Egipto, allí en Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. Quisiera empezar diciendo que Egipto era el centro económico, militar y espiritual del mundo. Su modelo económico se basaba en la esclavitud y en el totalitarismo del Estado. Era una teocracia, o funcionaba como una teocracia, donde Faraón se consideraba un ser divino, hijo del dios Ra y de la diosa Isis, y también era el portador de la magia oscura de los dioses que adoraban. El sistema educativo de Egipto en su tiempo era el referente mundial. Todo mundo iba a Egipto a ser enseñados en la sabiduría egipcia y en el esoterismo y en el ocultismo, la magia que Egipto practicaba. Fue a este Egipto y a este faraón que Dios mandó a Moisés para que le dijera que liberara a su pueblo Israel, el cual llevaba 400 años como esclavo en Egipto. Como vimos la semana pasada, Faraón rehusó dejarlos ir. Entonces Dios trajo sobre la nación una serie de juicios que a la postre culminaron en que Faraón liberara al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente. Es Dios hablando, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Podemos ver claramente que Dios juzgó a la nación de Egipto, llegado el momento. Y Dios va a juzgar a toda nación, llegado el momento también, de esta tierra, por todas aquellas cosas que hicieron cuando estuvieron gobernando sobre este mundo. Así que, ¿por qué no empezamos entonces con este mensaje, los juicios de Dios sobre el mundo, y cómo nosotros debemos responder a esos juicios de Dios en medio de todo esto? Déjame empezar por hablar de los propósitos de los juicios de Dios. Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Dios no hace las cosas simplemente para ver qué va a pasar, o por enojo, o por simplemente lastimar.
Tú tienes que recordar esto. Hay siempre una razón por la cual Dios trae juicio a este mundo y también a nuestras vidas. Y en primer lugar, uno de los propósitos por los cuales Dios trajo juicio sobre Egipto fue para exhibir la idolatría que tenía el pueblo egipcio, que tenía Egipto. Éxodo 12:12 dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Éxodo 12:12 nos dice claramente que Dios no solamente estaba trayendo juicio sobre la nación de Egipto, sino sobre los dioses que adoraban en Egipto, fuerzas espirituales de maldad. Las plagas fueron 10 plagas, 10 dioses que fueron juzgados por Jehová, por Dios, en este pasaje de Éxodo. En primer lugar, la primera plaga, y rápidamente quiero hacer aquí un listado, fue el agua vuelta en sangre, y el juicio fue para el dios Sobek, que era el dios cocodrilo del Nilo, adorado porque el Nilo era la fuente donde se sostenía la nación egipcia, el agua, ¿verdad? Las ranas, la plaga de las ranas fue para juzgar a la diosa Eket, que era una diosa rana de la fertilidad. La plaga de los piojos fue para juzgar al dios Inhotep, que era el dios sanador o curador de los egipcios. La plaga de las moscas fue para juzgar a la diosa Huachit, que era diosa pájaro o diosa mosca de Egipto. La plaga del ganado fue para juzgar a Hathor, diosa vaca de Egipto, que tipificaba la alegría y la abundancia. La plaga número 6, el sarpullido y las úlceras, fue para juzgar a la diosa Sekhmet, guardiana de las enfermedades de Egipto. El granizo fue para juzgar a Horus, iniciador de la civilización egipcia. La plaga de las langostas fue para juzgar a Renenunet, diosa de las cosechas. La plaga de las tinieblas fue para juzgar a Ra, dios del sol. Y por último, la plaga de la muerte de los primogénitos fue para juzgar a Isis, diosa madre de Egipto, ¿verdad? Y como ves, también en Egipto había pues una diosa madre que gobernaba espiritualmente sobre los egipcios. Fíjate que estudiosos serios de las plagas de Egipto proponen que la duración de estas plagas fue de 18 días sobre la tierra de Egipto. Durante 18 días Dios estuvo trayendo pandemia o epidemias, quiero decir, plagas, moscas, enfermedades, hasta que culminó con la muerte de los primogénitos. ¿Por qué Dios llevó esto a este punto? Por la dureza de corazón de Faraón y de Egipto. Siempre que haya dureza en el corazón del hombre, Dios va a traer juicio sobre la vida de esas personas, buscando un propósito: arrepentimiento. Porque si bien Dios trajo esas plagas sobre Egipto, Dios siempre anunció a Faraón a través de Moisés lo que iba a hacer, dándole la oportunidad de que se arrepintiera. Hermanos, amigos, Dios desaprueba la idolatría en el corazón del hombre, porque Dios nunca va a ceder el lugar que le corresponde a Él a otra cosa o a otra persona. La idolatría endurece y aleja el corazón del hombre de Dios. Por eso Dios aborrece este tipo de prácticas y debemos cuidarnos cuando Dios nos está llamando la atención hacia esto y dejar de lado todo tipo de idolatría.
Pero el propósito de los juicios de Dios no solamente fue exhibir que los egipcios eran un pueblo idólatra, eran un pueblo lleno de dioses falsos, sino que también quería mostrarse tanto a israelitas como a egipcios como el Dios verdadero, como el Dios único, el único que es digno de toda adoración. Éxodo 9, 14 al 16 nos habla cómo Dios exhibe su deidad, exhibe su divinidad acerca, o más bien dicho, con estos milagros, estas plagas que Él mandó a Egipto. Éxodo 9, 14 dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, está hablando a Faraón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a tu pueblo, a ti, de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí tenemos el otro propósito. Dios quería mostrarse como el único Dios verdadero, juez y gobernante de esta tierra y del cielo. Dios quería traer temor a la vida de los egipcios, a la vida de Faraón, que estaban endiosados, ¿verdad? Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando Dios actúa, cuando Dios trae sus juicios sobre nuestras vidas, podemos tener ese temor de Dios. Y en este tiempo de pandemia, iglesia, amigos que nos sintonizan, Dios quiere traer temor a nuestras vidas con todo lo que está permitiendo. Porque por un lado están las partes negativas de esta epidemia, pero por el otro lado Dios está haciendo cosas grandes en el mundo. Milagros están pasando, la naturaleza manifestando, ¿verdad? O manifestándose a los juicios que Dios está trayendo sobre la tierra en este momento. Temamos amigos, temamos iglesia en este momento a Dios. Analicemos nuestro corazón, cómo andamos, en temor o andamos sin temor de Dios. Y creamos que Dios es el único y real y soberano gobernante de esta tierra. Éxodo 10:2 dice que la causa de los milagros en Egipto fue para que cuentes a tus hijos, dice Éxodo 10:2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Creo que está claro, ¿verdad? La misma Biblia dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza el día de hoy, que estamos viviendo en el siglo XXI. Y como dije, aunque yo no puedo decir exactamente qué es lo que está haciendo Dios, porque solo el Espíritu de Dios puede escudriñar la mente de Dios, sí puedo decir que esta pandemia nos hace recordar cuando Dios trae juicios sobre la tierra para que sepamos y conozcamos que Él es Dios. Y esto es por señal no solo a la gente que no cree, a la gente que no conoce a Dios, sino también al pueblo de Dios en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Nuestro Dios reina, nuestro Dios sigue en control, nuestro Dios sigue juzgando la maldad de este mundo. Y aunque a veces parece que la maldad reina, Dios está allí listo para hacer juicio en el momento que Él considere oportuno. Pero nosotros debemos andar en temor, nosotros debemos andar por la derecha, como decimos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios reina, Él es el único soberano Rey. Ese es el propósito cuando Dios trae juicio sobre la tierra. Pero en segundo lugar, vamos a ver que sus juicios son poderosos. Los juicios de Dios
son poderosos sobre cualquier otra cosa. No hay nadie que le diga qué haces. No hay nadie que le diga detente o baje su mano para que Él no haga. ¿Quién puede cuestionar al Señor? Y eso es lo que manifestó Dios en Egipto, el poderío de sus juicios. Dios es poderoso, hermanos. Debemos temer ante Él. Y en primer lugar vemos que a veces el poder de Dios es imitado, pero nunca será igualado. El ser humano podrá querer imitar el poder de Dios. Hoy la sociedad de ahora se creen dioses pensando que lo pueden todo. Pero ¿cómo es posible, verdad? Es increíble que un ser tan microscópico, tan pequeño, ha puesto al mundo de cabeza. No han sido las bombas, no han sido las armas, no se ha necesitado nada de eso, simplemente un bichito que ha hecho que el mundo cambie y no sé si para siempre. Los juicios de Dios, en el caso de Egipto, se centraron en dos aspectos de la nación egipcia. Número uno, su ocultismo. Egipto era el epicentro del ocultismo a nivel mundial en ese tiempo. Ahí se daba todo tipo de magia negra y oscura y ellos la enseñaban a todo el mundo. Y número dos, los milagros, las plagas se concentraron en el poderío económico, que era la base de la confianza y sustentabilidad de la nación egipcia. Si ustedes leen el libro de Éxodo, los hechiceros de Faraón imitaron las señales de Dios. ¡Qué tremendo! Pero lo hicieron a través de poderes demoníacos, a través de poderes de las tinieblas. Una verdadera lucha abierta entre el mal y el bien, entre el bien y el mal. Y es exactamente el mismo tipo de lucha que tenemos como creyentes hoy en día. Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Quiero seguir recalcando esto. Nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra el diablo y sus huestes de maldad. Y debemos entonces acercarnos a Dios, porque no hay nada que podemos hacer si Dios no está con nosotros. Pero el poder de Dios es grande. Fíjate que los hechiceros 3 veces lograron imitar el poder de Dios. Sucedió cuando Abraham convirtió su vara en una culebra. Los hechiceros imitaron ese milagro. Cuando Abraham con su vara convirtió el río, las aguas en sangre, los hechiceros volvieron a hacer lo mismo. Imitaron ese milagro. Y también los hechiceros lograron imitar la plaga de la rana. Hicieron que salieran ranas, ¿verdad? También de manera sobrenatural. Pero cuando llegó la plaga de los piojos, ya no pudieron. Ahí el poder de Dios fue mucho mayor. También en Éxodo 9 podemos ver cómo los mismos hechiceros fueron víctimas de la plaga del sarpullido, de tal manera que no podían estar delante de Moisés, porque se tenían que estar rascando y curando las úlceras que les produjo el sarpullido. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el diablo y sus demonios tienen poder, pero que Dios y su Cristo tienen todo el poder. Éxodo 7:11, vamos a verlo. El milagro de la vara transformada en culebra, vean lo que pasó. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, pero escucha lo que pasó.
mas la vara de Aarón, no fue Moisés, fue Aarón, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tú tienes que saber que la vara en la Biblia es un símbolo de la autoridad. Y aquí tenemos a la vara de Dios que devora a las otras varas, demostrando quién es el que tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Dios reina en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Colosenses 2:15 nos habla de que esta es la autoridad que Jesucristo obtuvo en la cruz sobre toda potestad. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús triunfó sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad, sobre todo poderío espiritual aquí en la tierra, exhibiéndolos en la cruz. Si el diablo y sus huestes no hubieran sabido que esto iba a pasar, jamás hubieran crucificado a Jesucristo. Y la Biblia dice, y esto nos debe animar, que debemos nosotros estar en paz, porque en breve Dios aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Dios tiene todo el poder, recuérdalo. No hay cosa, no hay un cabello de nuestras cabezas que no esté contado. No hay un pajarillo que caiga a tierra sin que Dios lo sepa. Dios tiene el control de absolutamente todo y Él sabe por qué ha permitido que venga este tiempo de epidemia, de pandemia a este mundo. Confiemos en Jesús, quien tiene todo el poder ganado en la cruz, y como su pueblo estemos en paz y confiados en este tiempo de pandemia. Muy bien, hasta este momento hemos visto los propósitos de los juicios de Dios y cuál es su poderío, que Dios tiene todo el poder. Cuando Él decide juzgar, no hay nada que lo detenga. Ahora déjame hablarte rápidamente de algunas prácticas que los egipcios hicieron para contrarrestar los juicios de Dios, para no hacer caso a los juicios de Dios. Y estas son las mismas prácticas que como seres humanos muchas veces también nosotros ponemos ahí delante para no hacer caso a los juicios de Dios. En primer lugar, los egipcios recurrieron al ocultismo. ¿Y cuántas veces cuando Dios trae juicios a nuestra vida o la estamos pasando mal, el ser humano recurre al ocultismo, recurre a cosas que no son buenas, que son territorios del mismo diablo y nos estamos poniendo en peligro? No lo hagas. Pero también Egipto recurrió al esfuerzo humano. Cuando el río se volvió sangre, ellos hicieron pozos alrededor del río donde pudieron tomar agua, y esto representa el esfuerzo humano, y el ser humano muchas veces actúa igual. Cuando Dios está trayendo prueba, tribulación a sus vidas, el ser humano busca recursos para fortalecerse en su propio poder en lugar de buscar a Dios. Busca esforzarse, busca la fuerza de voluntad para dejar aquellas cosas que Dios está señalando en su vida, pero eso de nada sirve. Es necesario recurrir a Dios. El esfuerzo humano no sirve. También el ser humano recurre a la temeridad, igual que el pueblo de Egipto, igual que Faraón. Faraón, cuando le daban descanso, en el caso de las plagas de las ranas, las ranas pues murieron, se fueron, se acabó esa plaga, y Faraón sintió descanso y dijo, voy a seguir pecando. ¿Y cuántas veces somos temerarios así con Dios? Dios está trayendo juicio a nuestra vida, y cuando Dios nos da descanso y no trae el mal que mereceríamos, entonces somos temerarios. No tenemos el temor de decir, vamos a dejar esos pecados en los que andamos. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego
sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El hecho de que Dios no actúe muchas veces en su misericordia no quiere decir que no debemos andar con miedo, con temor de lo que Dios puede hacer. Debemos de tener temor. Otra de las prácticas de orgullo, no de orgullo, sino de Egipto fue el orgullo. Y creo que el orgullo es lo más común que sucede en la vida del ser humano cuando está haciendo o está bajo el juicio de Dios, o está llevando la tribulación, la consecuencia de sus actos. La gente, en lugar de humillarse, el ser humano, en lugar de humillarse a Dios, se enorgullece en contra de Dios, inclusive se enoja con Dios. Y Faraón se obstinó en pecar contra Dios. Faraón se enorgulleció y no quiso dejar al pueblo de Israel libre. Tal fue que la última práctica contra los juicios de Dios fue la violencia. Mira lo que dice Éxodo 10:28. Y dice: y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. El nivel más alto de contraposición a los juicios de Dios es la violencia, es una beligerancia a lo que Dios ha mandado a nuestra vida. Y aquí tenemos a Faraón amenazando al mensajero de Dios, ¿verdad? Con matarlo si vuelve a si regresa a decirle lo mismo. Y no sucedió. Moisés ya no regresó, y lo que vino después fue la ruina de Egipto. Estas son 5 prácticas que en nuestra vida debemos evitar cuando Dios está juzgando. Debemos más bien volvernos a Él en temor y humildad. Ahora, ¿cuáles son los productos? Si al final del día, ¿cuáles son los productos? Al final del día decido yo ignorar los juicios de Dios. Hay 3 cosas que sucedieron con Egipto, y son 3 cosas que comúnmente suceden en las personas que ignoran, que se contraponen a los juicios de Dios en su vida. Primero, mucho dolor. Egipto pasó por lo menos 18 días por el más terrible sufrimiento y tribulación como nunca ha habido quizás para una nación. Número 2, la ruina económica. Fue tal la necedad de Faraón de no dejar salir a Israel que Dios tuvo que acabar con la economía del país. Los destruyó económicamente. Faraón pudo haberlos dejado salir desde el principio, desde la primera o segunda plaga, pero fue tan obstinado, y eso trajo como consecuencia la ruina económica del país. Sus mismos consejeros le dijeron: ¿qué no ves que ya el país está destruido? Deja ir a los egipcios. Pero Faraón aún así no lo quiso hacer. Y el grado más alto, el resultado más grave de contraponerse e ignorar los juicios de Dios en nuestras vidas es la muerte. La última plaga, que fue la que hizo que Faraón definitivamente dijera: ahora sí, váyanse de Egipto, pueblo de Israel, fue la muerte de todos los primogénitos. Una vez que esta plaga vino sobre Egipto, el Faraón los instó rápidamente a salir. Y muchas veces cuando nosotros insistimos en ignorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en las llamadas de atención, el final último es la muerte espiritual. Debemos nosotros estar muy conscientes de estos resultados, de estas consecuencias de ignorar los juicios de Dios. Y ahora sí, hemos llegado al punto de preguntarnos entonces: ¿y qué debemos nosotros hacer como pueblo de Dios cuando Dios está desatando sus juicios sobre este mundo? Como ya hemos dicho,
no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo y todas las cosas que sucedan nos van a afectar de manera directa o indirecta. Pero ¿cómo debemos correctamente entonces nosotros enfrentar este tiempo difícil que nos está planteando la vida? Bueno, número uno, el trabajo del pueblo de Dios es orar. Orar, y creo que en este tiempo debemos redoblar nuestro tiempo de oración. Moisés oraba y cesaban las plagas. Cada vez que se manifestaba una plaga, también se manifestaba el poder de la oración. Eso lo podemos ver en Éxodo 8, en Éxodo 10, en Éxodo 9. Dios le escuchaba a Moisés cuando él rogaba para que quitara una plaga. Lo mismo debemos hacer hoy en día. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Queridos hermanos, aquellos que temen a Dios y que están escuchando este mensaje o viendo este mensaje, si queremos que Dios sane al mundo, sane nuestro país, sane nuestra comunidad, sane a nuestros familiares, necesitamos orar. Necesitamos orar. Pero no solamente necesitamos orar, necesitamos también separarnos del mundo. Tenemos que mantener esa separación del mundo. Así como estamos ahorita en aislamiento físico, ¿verdad? Estamos todos encerraditos en nuestras casas. Es un buen cuadro de lo que tenemos que hacer a nivel espiritual, ¿verdad? Porque el pecado que hay en el mundo es un virus todavía más pernicioso y mortal que el mismo COVID, el mismo coronavirus. Y Dios manda a su pueblo a separarse del mundo. Ahora, ¿qué significa separarse del mundo? No significa irnos a un monte o no significa encerrarnos en una burbuja, significa no apegarnos al mundo, no participar de las cosas que el mundo participa. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El propósito de sacar Dios a Israel de Egipto era llevarlo a una tierra donde Israel no participara de las cosas que Egipto hacía, el ocultismo, la degeneración, el orgullo y todas esas cosas que eran parte del sistema de Egipto. Dios no quería que su pueblo participara de esto. A un faraón le dijo a Moisés: celebren sus fiestas aquí en la tierra, y Moisés le dijo: no, eso no nos conviene, tenemos que salir 3 días al desierto y allá celebraremos fiesta a nuestro Dios. De igual manera, hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no debemos andar conforme al mundo. También debemos ser fieles al pacto. Justo en medio de las plagas, esto lo vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere. Justo en medio de las plagas, en el capítulo 12, Dios hace un pacto con su pueblo, y es un pacto de sangre que se llamó y que se conoce hoy como la Pascua. Hablaremos más de eso la próxima semana, pero para ustedes que saben lo que esto significa, habla de ese pacto de sangre del Cordero de Dios a favor de su pueblo para evitar la muerte de los primogénitos. De igual manera, hoy, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, hemos hecho un pacto de sangre o en su sangre.
Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, acerca de mantener ese pacto o no mantenerlo. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Queridos hermanos, Dios trajo estos juicios, estas plagas sobre Egipto, porque Faraón y Egipto rehusaron creer a la palabra de Moisés. Rehusaron obedecer a las palabras de Moisés. Ahora, lo que está diciendo Hebreos es que si la palabra de Moisés tenía tal validez que cualquiera que no la siguiera tenía que morir, dice: imagínate los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que decimos ser creyentes, pero andamos como si no lo fuéramos. En este tiempo de pandemia, en este tiempo en que estamos viviendo esta situación de enfermedad, debemos de andar con mayor temor. Debemos de andar guardando la palabra de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lugar que vamos. Ese es nuestro trabajo, iglesia, pueblo de Dios. Y por último, recuerda, iglesia, que debemos confiar en el cuidado de Dios. Cuando tú lees las plagas, te vas a dar cuenta de algo maravilloso, y es que Dios en todo momento hizo una separación entre Egipto e Israel. Las plagas cayeron sobre Egipto, pero no tocaron al pueblo de Israel, aunque ellos estaban en Egipto. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso saber que aunque estamos en este mundo, tenemos un cuidado, una protección especial de parte de Dios para su pueblo y todos aquellos que le temen. Éxodo 8:22 dice, le está diciendo Dios a Faraón: mira, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, que era la tierra donde vivían los israelitas. Yo la voy a apartar, en la cual mi pueblo habita, dice, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Queridos hermanos, amigos que nos ven, si tú temes a Dios, si tú decides entender lo que Dios está haciendo en este momento y andar delante de Dios con temor, Dios promete una protección especial. Dios hace una excepción en relación a su pueblo y a aquellos que le temen. Colosenses 1:13 dice: el cual, Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo nos ha comprado con su sangre. Cristo nos ha rescatado de este mundo y de lo que este mundo va a padecer. Cristo nos ha librado de la ira venidera. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿cómo no también nos va a dar todo lo demás que necesitemos? Yo sé que en este momento hay preocupación por la salud, preocupación por la familia, preocupación por qué va a pasar con la economía. Como pueblo de Dios no debemos temer, porque Dios nos ha rescatado. Y si Dios nos ha rescatado, Él nos va a dar, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar de todo lo que se venga. Y todo lo que Dios permita en nuestra vida será para nuestro bien. Recuerda Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, a los que temen, a los que guardan la palabra de Dios.
Iglesia, esté tranquilo con el cuidado de Dios. Él cuidará, Él proveerá. Y en este tiempo, mantengámonos fieles, orando, cerca de sus palabras, practicando la fidelidad a Dios, sirviéndole, adorándole en medio de la pandemia. Y recuerde esto, que aunque el diablo tiene poder, y definitivamente el diablo hace cosas atroces en este mundo, Dios tiene todo el poder. Y el diablo no le puede tocar a usted, a menos que Dios lo permite con un propósito mayor. No tema esta enfermedad, tema más bien a Dios, porque Él es más poderoso y Él está en control. Amigo que nos sintonizas, como te pudiste dar cuenta en el mensaje, Dios hace una diferencia entre los que creen en Él y los que no creen, entre los que le sirven y los que no quieren servirle, entre los que le temen y los que no tienen temor de Dios. Dios nos está mostrando cómo trató de una manera a Egipto y cómo trató de otra manera a su pueblo. Y no quiere decir que su pueblo era mejor o especial, pero tenía algo, que simplemente tenía temor de Dios. Hoy en día, así como en antaño, Israel tipifica al pueblo físico de Dios, pero hoy en día también Dios tiene un pueblo espiritual que está esparcido por todo el mundo y que es un pueblo que no ha sido generado por voluntad humana, sino que ha sido resultado de la voluntad de Dios. Y al igual que Dios cuidó al pueblo de Israel en Egipto y lo protegió de las plagas, así también Dios protege a su pueblo espiritual el día de hoy. Yo quiero decirte, amigo, que tú puedes ser parte de ese pueblo especial. Tú puedes ser parte de esa familia espiritual de Dios. Y para eso tú tienes que nacer de nuevo. Y ese es el llamado en esta mañana, a nacer espiritualmente. ¿Y cómo puedes hacer tú esto, amigo? Poniendo tu confianza en la obra redentora de Jesús que Él hizo en la cruz. Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios, a ser crucificado por nuestros pecados, a ser sepultado y al tercer día resucitar, para que tú y yo podamos ahora tener la posibilidad de ser parte del reino de Dios y ser parte del pueblo que Dios cuida, ama y protege. Yo te invito esta mañana a hacer una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único gobernador de esta tierra y del universo, al único que tiene todo el poder, al que te puede librar del COVID-19, te puede librar de la peste destructora, de la mano amenazadora. Él es el único que puede librarte de todas esas cosas, pero tú tienes que venir a Él en oración y arrepentimiento. Déjame guiarte en una oración para terminar este tiempo de este mensaje, no sin antes agradecer su atención. Vamos a orar. Y tú que estás en casa y deseas el día de hoy ponerte al abrigo del Omnipotente, ora a Él de esta manera y dile: Padre eterno, gracias te damos por tu poder, por tus juicios. Tú eres el Dios y el Creador de todas las cosas y tú reinas con poder, con todo el poder. Tú eres el único que tiene el derecho a juzgar mi vida. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón reconociendo que he pecado contra ti, reconociendo que he ofendido tu nombre, tratando de huir de tus juicios, pero entiendo que tú has traído pues este tiempo difícil a nuestras vidas,
a mi vida para que yo pueda arrepentirme y acercarme a ti, para que yo pueda acercarme y conocerte mejor, que tú eres Dios. Así que Dios, en este momento, como dije, abro la puerta de mi corazón, recibo en mi corazón con mucha fe el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Señor, llévate mi miedo, llévate mi temor a esta pandemia, llévate mi temor a todas las cosas que están pasando en este mundo, y por favor, protégeme en este momento con tu sangre, límpiame, perdóname y pon a mi alrededor esa protección. Hago un pacto contigo en este momento a través de Jesucristo, y te pido, Dios, que me libres no solamente de las cosas terrenales, de los juicios terrenales, sino que también me libres de la ira venidera, cuando tú juzgarás a este mundo y pondrás un nuevo orden para siempre, Señor. Quiero estar contigo, quiero tener una relación para la eternidad. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. En tu nombre lo pido. Amén.